Unidad 1. Teoría social de los derechos humanos. En la actualidad existen diferentes enfoques teóricos sobre la fundamentación de los derechos humanos, a partir de los cuales se crean diferentes conceptos que en algunos de los casos son integradores y en otros complementarios. Así encontramos conceptualizaciones que definen a los derechos humanos como un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los mecanismos de garantía que reconocen al ser humano considerando individual y colectivamente. Asimismo, hay algunos con posturas más integradoras que los definen como el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Las diversas formas de conceptualizar a los derechos humanos están directamente vinculadas con las diferentes corrientes ideológicas que fundamentan su existencia. Por una parte está la corriente positivista, por otra se encuentra la naturalista, otra más es la historicista y por último la holística. La corriente naturalista asegura que son los derechos fundamentales que le corresponden al ser humano por su propia naturaleza. El derecho natural sostiene que los derechos humanos son anteriores y por tanto superiores a la norma jurídica. Son normas que existen dentro de la propia naturaleza humana, por lo que son inherentes al hombre por el simple hecho de existir. La corriente positivista los identifica como las constitucionalmente enunciados como tales, es decir, los derechos contenidos en los textos constitucionales como garantías que requiere el ser humano para su pleno desarrollo. La norma jurídica está por encima de cualquier otra norma. Los derechos humanos son el producto de la actividad legislativa del Estado y por lo tanto solo existen por vía del reconocimiento de la norma. Las posturas más recientes son también más amplias en su perspectiva. Para la corriente historicista, los derechos humanos son producto de las condiciones históricas, de manera que en cada momento y de acuerdo con las diferentes condiciones de las sociedades, los derechos humanos se transforman y se consagran como un producto de la existencia y las luchas sociales. Así, los derechos humanos son permanentes, pero su exigencia, su prioridad y su aplicación o reconocimiento dependen de las condiciones y momentos históricos. Entre tanto, la corriente holística, los derechos humanos deben ser vistos de una manera integral, toda vez que las personas son seres integrales. Sus derechos son también producto de esa integralidad. De esta manera, las condiciones históricas determinan la expresión de los derechos humanos y su reconocimiento en las normas jurídicas. Sin embargo, las reglas y conductas sociales, sumadas a los valores éticos, son la base de todo reconocimiento social de los derechos de las personas. Aquí se reconocen 4 dimensiones de los derechos humanos: la dimensión ética, la de las reglas y conductas sociales, la que se refiere a las condiciones histórico-sociales y la del reconocimiento jurídico de estos derechos. Evolución histórica de los derechos humanos. Dentro de una postura histórica, los derechos humanos han sido reconocidos gradualmente por la humanidad, de forma tal que en cada momento histórico se han concretado las exigencias de la dignidad humana. Por esta razón se clasifican a los derechos humanos según su surgimiento en el tiempo, en generaciones. Por ahora se habla de 3 generaciones de derechos humanos, sin que esto limite la exigencia de nuevas generaciones. Primera generación. Esta corresponde a los derechos civiles y políticos. Estos son derechos de carácter individual, son derechos básicos o primarios, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. El Estado debe respetarlos siempre. Se dice que surgen como producto de la Revolución Francesa y constituyen un límite al absolutismo del monarca. La segunda generación la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, entre otros. Son derechos de tipo colectivo y su satisfacción es progresiva, es decir, esta depende de las posibilidades económicas de cada estado. Los derechos sociales surgen por las profundas desigualdades que provocó la revolución industrial, tales como las jornadas de trabajo injustas. En general, pretenden mejores condiciones de vida. Nuestra Constitución, el 1917, es la primera del mundo que los incluye. La tercera generación se forma por los derechos de solidaridad o de los pueblos. Hace referencia a 4 aspectos principales:
la paz, la autodeterminación, el desarrollo y el medio ambiente. Surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran. En este sentido, es significativa la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Clasificar a los derechos humanos en generaciones hace alusión al surgimiento en el tiempo. No significa que la humanidad ya haya superado los derechos de la primera generación, o que para llegar a la tercera sea necesario pasar por las dos anteriores. La lucha por el respeto a los derechos humanos debe ser integral siempre. Deben respetarse todos los derechos, aunque por diversas razones sea prioritario defender, en un momento dado, a alguno de ellos. Los derechos humanos se caracterizan porque son universales, inalienables, progresivos, constituyen límites y obligaciones al poder del Estado y consagran las leyes supremas de los pueblos. Su finalidad es proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física, la cultura, el medio ambiente y la paz, entre otros. Voz al micrófono de Luis Fernández Castro. Tema musical Corazón Partido, del álbum Simplemente Grandes Temas en Sax del año 2011. Realización y producción de Luis Fernández Castro para la asignatura Seminario de Derechos Humanos de la Licenciatura en Trabajo Social, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ENTS UNAM.